En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo tercero, los sacramentos al servicio de la comunidad, artículo sexto, el sacramento del orden. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título los 3 grados del orden sacerdotal. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1562 al 1564 con el tema la ordenación de los presbíteros, colaboradores de los obispos. Número 1562 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles, de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en la Iglesia. La función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendada a los presbíteros, para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal, para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. Es un número muy interesante, muy hermoso que nos presenta el catecismo esta mañana, queridos amigos. Lo primero es que para entender qué es el presbiterado, nos remitimos nuevamente al episcopado. Y para entender lo que es el episcopado, nos remitimos a los apóstoles. Para poder entender lo que son los apóstoles, nos remitimos a Jesucristo y lo que el Padre hizo con Jesucristo. Muy interesante esta cadena: el Padre, el Hijo, los apóstoles, los episcopos y los presbíteros. Ahí estamos, en esta cadena de jerarquía, si podríamos decirlo así, porque lo que es la Iglesia católica no se entiende sino bajo la visión de ser una prolongación de la misión del Padre al enviar a su Hijo. La Iglesia es esa prolongación de esa misión. Y esa misión ha tenido lugar desde el seno de la Santísima Trinidad, desde toda la eternidad. Y así el Hijo envía a los apóstoles. Por eso este número del catecismo lo dice de una manera quizás tan contundente: Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión, por medio de los apóstoles, de los cuales son sucesores. Alguien hizo la pregunta a propósito del texto del Evangelio de San Juan 14:28. Porque el Padre es mayor que yo. Decía entonces, ¿Jesucristo no es Dios si el Padre es mayor que Él? Es más, en este número se dice Cristo, a quien el Padre santificó.
Y ante todo esto, queridos amigos, ante una pregunta tan contundente como esta, si Jesucristo es Dios o no es Dios, nosotros los católicos podemos responder que Jesucristo, en cuanto a su naturaleza divina y desde toda la eternidad, ha tenido la misma naturaleza que el Padre. Por tanto, el Hijo no necesita ser consagrado ni santificado. Pero aquí, en este texto del Catecismo, nos estamos refiriendo en cuanto a que el Hijo ha asumido la naturaleza humana. Por eso dice Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo. El Hijo que asume la naturaleza humana. Y en cuanto a esta naturaleza humana limitada que tenía Jesucristo como nosotros, incluso mortal por naturaleza, la prueba es que Jesús experimentó la muerte. Por eso, Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, pero como el Verbo hecho carne, formando parte en la santificación y consagración en esa naturaleza humana. Su naturaleza divina no lo necesitaba. Juan 17, 15, 19. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Aquí podríamos nosotros, queridos amigos, por analogía decir que la misma forma que el Padre envía al Hijo, el Hijo envía a sus sacerdotes, a sus apóstoles, a sus obispos. Por eso la humanidad de Jesucristo ha sido consagrada y santificada, unida al Verbo, para que también los apóstoles y sus sucesores sean consagrados y santificados. Por eso esa unción, esa consagración que se hace en el momento de la ordenación episcopal, en el momento de la ordenación presbiterial, tiene su razón de ser en la humanidad de Jesucristo. Esa humanidad de Jesucristo que fue ungida y que fue consagrada por el Espíritu Santo. Esto es importante, queridos amigos, que lo tengamos claro, que lo tengamos presente. Estamos hablando de la parte humana de Jesucristo, no de su parte divina. Después continúa este número del catecismo diciendo, estos, los apóstoles, han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en la iglesia. Es decir, que uno de los grados es el obispo, otros son los sacerdotes y un tercero los diáconos, los 3 grados. Y se habla de legítimamente porque el Señor transmitió una potestad y una capacidad de decisión y de discernimiento de cómo ejercer esa potestad. Fíjense, queridos amigos, en el Evangelio no se detallan estos 3 grados así como ya nosotros después de 2000 años los podemos entender. Pero así nos lo dice este número del catecismo.
han confiado legítimamente las funciones de su ministerio de las cosas santas y también, bajo la luz del Espíritu Santo, hicieron ese discernimiento de llevar adelante ese ministerio, de confiarlo en diversos grados para el ejercicio dentro de la iglesia. Al final, termina este número del catecismo diciendo una conclusión muy importante. La función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendada a los presbíteros. El sacerdote no tiene razón de ser fuera de su obispo. Teológicamente, ha recibido el sacramento del orden sacerdotal como colaborador del obispo. Así se le ha encomendado. De hecho, la gran mayoría de sacerdotes católicos viven su presbiterado con esa humildad de obediencia y sumisión a su obispo. Por eso es que es una noticia tan escandalosa cuando un sacerdote actúa de manera independiente o se revela en frente de su obispo o falta al voto de obediencia que prometió el día de su ordenación sacerdotal. Y eso es gran escándalo y se publica por todas partes. Pero la gran mayoría de los sacerdotes, bendito sea Dios, están siempre en esa disposición como colaborador de su obispo. Tremendo acto de humildad en esa consagración. Pero al fin, obispos y sacerdotes son llamados por Cristo para ser continuadores de la obra de la Iglesia, unos y otros, sabiendo que lo que hacen no es predicarse a sí mismo, que lo que se hace no es pretender llevar su propia personalidad adelante, sino que ambos lo que hacen es ponerse a disposición de Jesucristo en el ejercicio del ministerio que Él mismo les ha confiado. Ahora bien, damos un paso más. Número 1563 dice el Catecismo. El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con un carácter especial. Y así quedan configurados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. ¿Qué cosa más bella esta? Dice, por estar unido al orden episcopal participa de la autoridad, pero si no está unido, no. Cuando hemos hablado tantas veces de la unidad de la iglesia, miren cómo vuelve y sale en otro nuevo número. Otra vez este mismo concepto. El tema de buscar la unidad por estar unido a su obispo. Participa de la autoridad por el hecho de que son colaboradores del obispo. Y esto no debe de estar interpretado como que entonces no tienen ninguna autoridad, como posiblemente pueda ser un secretario. No, no es así. El sacerdote participa de la autoridad que tiene de Cristo, que Él confió a su iglesia y a sus apóstoles, pero en la medida que esté unido a ese orden episcopal.
Por eso cuando un sacerdote visita nuestras parroquias debe tener su carta de bienvenida del obispo particular del lugar donde ha llegado, donde él le faculta para que pueda administrar los sacramentos, para que pueda trabajar por el reino de Dios en la diócesis donde ha llegado, para que esté unido a ese orden episcopal. Y si eso no es así, entonces está actuando de una manera incorrecta. Fijémonos, queridos amigos, que en este número el catecismo quiere como resaltar un verbo, el verbo participar. Es un término que se usa mucho en las reflexiones teológicas. Por ejemplo, cuando decimos que la creación del mundo es una participación del ser de Dios. Dios es el ser infinito. Cuando dijo, yo soy el que soy. La creación no es algo al margen de Dios, sino que es una participación del ser de Dios. Esa participación del ser de Dios es lo que sostiene la creación en este instante. Si Dios no estuviera sustentando la creación ahora mismo, todos volveríamos a la nada. Por tanto, este término tan bonito de participación lo usamos para lo que es el misterio apostólico de la Iglesia. Los sacerdotes participan de la autoridad de Cristo. Volvemos y rescatamos la palabra, este verbo, participación. Por tanto, participación no es algo autónomo, tampoco es algo que resta algo al otro. Participación es algo que prolonga. Por eso la Iglesia prolonga el misterio de Jesús, la persona de Jesús, porque Él le participa de esta autoridad para que lo pueda hacer. Esa es la gran diferencia entre nuestros obispos, nuestros presbíteros, a cualquier pastor por ahí, de cualquier iglesia, de cualquier secta, de cualquier comunidad. Cristo le ha participado por medio de esa ordenación sacerdotal, de esa ordenación episcopal, la autoridad. Por ejemplo, cuando en el Evangelio se dice, y no llaméis a nadie Padre, porque uno solo es Padre, sería un error pensar que hay una paternidad al margen de la paternidad de Dios. De hecho, eso nadie lo piensa cuando las personas llamamos a nuestros sacerdotes Padre, Padre, Padre. Nadie está pensando, voy a decirle a este Padre para restarle la paternidad de Dios. Los católicos no pensamos eso, lo pensarán los protestantes, pero nosotros no. No nos enredamos la cabeza con esas tonterías. La tradición cristiana nunca en su historia ha visto una incompatibilidad en llamar Padre a nuestros sacerdotes o llamar Padre a nuestros padres biológicos en la tierra. Nunca ha habido una competencia en llamarle a mi director espiritual Padre o al sacerdote Padre. Nunca he visto una incompatibilidad contra de Dios. Se entendía y se entiende y se quiere transmitir que toda la paternidad que existe en el ejercicio de la vocación que Dios nos ha confiado en nuestra vida es una participación de la paternidad divina de Dios Padre. Y volvemos y traemos esta palabra, participación. Todo padre de familia, toda madre de familia tiene esta participación de Dios para que pueda ejercer su paternidad, para que pueda ejercer su maternidad. Y Dios le da y le regala la gracia para eso, porque para ello te ha creado. Dice este número del catecismo, por eso el sacerdocio de los presbíteros
supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con un carácter especial. Y dentro de los 7 sacramentos, queridos amigos, recordemos que hay 3 sacramentos en particular que marcan, que imprimen un carácter en el alma, que es irrepetible y que es imborrable: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1564, que dice: los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo están unidos a estos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden. Ellos quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para apacentarlos y para celebrar el culto divino. Qué cosa tan hermosa. Y nosotros debemos poner mucho cuidado de no entender esto de ser colaboradores en el sentido de ser como un funcionario. Volvemos a la misma palabra de hoy. Es una participación de la potestad y también de la responsabilidad, aunque sea en grado de colaborador y subordinado del obispo, pero es una participación real. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene? Lo dice este texto de una manera preciosa: anunciar el Evangelio, apacentar y celebrar el culto divino. Y para eso están unidos, en el honor del sacerdocio. Esta palabra que se usa, honor, podría llamar un poco la atención, ¿no? Porque podría entenderse en el sentido de un querer robarle a Dios su gloria y atribuirse personalmente esa gloria como sacerdote, pero no es así. Eso está muy lejos de la realidad del pensamiento de la Iglesia. Cuando hablamos de honor del sacerdocio, lo que tenemos que es ir purificando estas falsas acepciones que se han ido añadiendo a estas palabras. Es cierto que en algunos lugares, por ejemplo, hay una consideración social muy alta hacia la persona del sacerdote. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que les dicen pastores, ¿no? Y son personas dentro de la comunidad, los sacerdotes, muy importantes. Pero lastimosamente se ha ido introduciendo esta manera de ver el sacerdote como una especie de figura social y no tanto por lo que es el propio sacerdocio. Es más bien una consideración social como una persona importante que forma parte de la estructura social, pero no tanto como ese sacerdote llamado a predicar el Evangelio, a apacentar, a santificar, a administrar los sacramentos. El caso, queridos amigos, es que en el momento presente, donde la sociedad se ha secularizado tanto, que en este momento que alguien tenga una vocación sacerdotal es como algo de segunda, como que no es objeto de estima social. Incluso escucha uno algún comentario irónico por ahí, ¿no? O un comentario de burla, como que vas a tirar tu vida, como que eso no deja dinero, como que no vas a tener familia, como que te vas a quedar solo, todo ese tipo de comentarios
que son demasiado fuertes y demasiado irónicos y demasiado déspotas hacia una vocación tan hermosa como es el sacerdocio. Y ese tipo de comentarios nos tiene que llevar a nosotros a hacer de esta palabra honor al sacerdocio, rescatarla y llevarla a su sentido original. Es para ese sacerdote un honor inmerecido el que Cristo le llame y le asocie a él. Y este sería el sentido más original y auténtico de ese honor sacerdotal. Es Cristo el que le ha llamado y le ha asociado a su misión. Resulta ser que los dones de Dios no suelen ser proporcionales a los aplausos y a los reconocimientos humanos. Incluso aquellas personas que hayan llevado adelante su vocación en contra del entorno social o familiar en el que se vive, y así casi cuando leemos la vida de todos nuestros santos nos encontramos con este mismo camino. Respondieron a la llamada de Dios en medio de cuánta dificultad pudo existir para llevar su vocación adelante. Todo eso les ha purificado mucho como personas y les ha hecho entender esa figura que el catecismo nos presenta esta mañana, queridos amigos, del honor del sacerdocio. Una forma de ayudar a los sacerdotes, que sería algo a lo que todos los laicos estamos llamados, es precisamente a la de no fomentar la vanagloria, que el sacerdote se dé cuenta que le amamos, que le valoramos mucho, pero es por el don que Cristo ha puesto en sus manos. Y eso es lo que queremos rescatar. Es el honor del sacerdote por lo que Cristo ha hecho, no por la figura de ser el párroco, el sacerdote o el pastor de esta comunidad, que socialmente es con lo que todo el mundo se queda. Nosotros vamos más a lo profundo, y es que Cristo te ha escogido para que seas su sacerdote, y eso es lo que nosotros valoramos. Otra de las formas que tiene el sacerdote de crecer en el ministerio es ver cómo los fieles le buscan, acuden a él para llenarse de Dios. Cuando las personas van a confesarse, cuando van a pedir una dirección espiritual, son esos momentos cruciales para la vida de un sacerdote, que no es Carlos Mario, que no es Guillermo, que no es Dubán, que no es Jorge, no, es Cristo. Que la gente ve en ellos a Cristo. Y el catecismo aquí nos remite 3 textos de la Sagrada Escritura que son preciosos. Hebreos 5, 1, 10. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios, igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas,
al que podría salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia y llegando a la perfección, se convirtió en casa de salvación, eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Se está comparando en este texto el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio católico, y que está tomando el modelo de Jesucristo como modelo de todo sacerdote católico. Los sacerdotes participan por su condición humana de la misma flaqueza que tiene y experimenta ese pueblo de Dios que le ha sido confiado a su ministerio. Y eso le ayuda mucho al sacerdote a ser humilde, a no vanagloriarse de haber sido un predilecto de Dios, sino a ofrecer sacrificios y súplicas por él y por su pueblo. A un sacerdote le ayuda mucho en su humildad el escuchar a una persona que confiesa sus flaquezas, por ejemplo, porque son flaquezas que él mismo tiene. Y eso le ayuda a ejercer su ministerio. Qué maravilla que siendo pecador y débil, el Señor le haya hecho instrumento para hacer llegar su gracia a todos los hombres, a aquellos que tienen las mismas flaquezas que él. Hebreos 7, 23, 25. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero éste posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecados, encumbrado por encima de los cielos. El sacerdocio que Cristo ha puesto en manos de su iglesia es un sacerdocio que está en continuo contacto con el que está resucitado y sentado a la derecha del Padre. Es un sacerdocio que no pasa, que trasciende la condición humana y pecadora. Por eso, cuando alguien recurre a un sacerdote católico para celebrar algún sacramento, lo que está haciendo es recurriendo a ese sacerdote que está sentado a la derecha del Padre. Ese sacerdote es imagen viva de ese sacerdocio celestial que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y esto es muy, muy hermoso y muy profundo y sobre todo que nos llena de gran seguridad en nuestra fe. Hebreos 9, 11, 28. Pero preséntase Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. Esta purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que, interviniendo su muerte para remisión por las transgresiones de la primera alianza,
los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento, se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos de culto, pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En consecuencia, es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos para la destrucción del pueblo mediante su sacrificio. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Es un texto un poco largo, pero nos va llevando de una manera maravillosa y nos vuelve a insistir en que es la participación del sacerdocio de Cristo como sumo y eterno sacerdote la que está implicada en esta ordenación sacerdotal. Que el sacerdote cada vez que celebra la Santa Misa está volviendo a actualizar el único sacrificio que ha redimido al mundo, el único. Ha sido la única muerte que ha sido redentora, la única sangre que ha tenido la capacidad de purificarnos y salvarnos, Cristo Jesús. Todos los demás sacrificios no tenían esa capacidad salvadora y regeneradora, solo la de Cristo. Por eso, queridos amigos, el sacerdocio tiene esa capacidad de salvación porque hace presente ese único sacrificio de Cristo entre nosotros.